Hola mis queridos hermanos y hermanas, gracia y paz a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien donde quiera que ustedes eh, estén en este momento. Es para mí una alegría poderme reunir una vez con ustedes a través de esta plataforma digital, aunque en esta ocasión es un poquito diferente porque no estamos de manera sincrónica, pero sí de manera sincrónica usted puede ver este video y entonces tomar las respectivas notas de la clase que vamos a desarrollar este día. Esta es la tercera clase del curso de Administración y Política o Administración y Gobierno de la Iglesia. Este es una serie de los cursos de estudio que estamos desarrollando en esta ocasión en línea. Generalmente estas clases las damos de manera presencial acá en Ahuachapán, El Salvador, en Centroamérica, pero en esta ocasión vamos a hacerlo de manera virtual. Ya varias clases se han hecho de esta manera y pues bienvenidos a esta sesión. Muy bien, la administración de la iglesia es algo sumamente importante para la vida de esta como tal, ya que el Señor nos ha puesto como mayordomos de su iglesia, ¿verdad? Y también, pues, toda la estructura, la política y el gobierno, esta organización es clave para alcanzar los objetivos que tenemos en esta misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Además que la organización es algo que nos ayuda no solamente a lograr los objetivos, sino que también principalmente tenemos que focalizar para que esta experiencia sea un proceso que nos ayude a cumplir con la misión del Señor, que es al final de cuentas alcanzar a las personas para Cristo, pero no necesariamente de una manera proselitista, sino que de una forma que los demás conozcan por qué somos cristianos y que conozcan a Cristo a través de nuestras acciones, pero no solamente a través de nuestras acciones, sino que el trabajo que desarrollamos en el camino que peregrinamos juntos. Así que quiero empezar en este momento para que podamos reflexionar y aprender un poquito sobre esta fotografía que estoy poniendo frente a ustedes. Esta fotografía es asociada bastante con la Iglesia Católica Romana y específicamente con los sacerdotes católicos, porque el cuello clerical es una de las vestimentas que en su mayoría usan los padres católicos y pues en América Latina por lo menos se asocia a la Iglesia Católica y cuando un pastor está usando este cuello, entonces se considera que es un sacerdote. Eh, en mi caso particular, pues en diferentes lugares donde yo he usado el cuello clerical, muchas personas han pensado que soy un padre. A veces en una esquina se han parado, me han pedido la bendición. Si voy a un hospital, ellos quieren la bendición del sacerdote y pues es bastante curioso. Y también un dato importante es que en nuestro contexto es bastante rechazado por la comunidad protestante o el resto de iglesias evangélicas, el resto de iglesias no católicas, ya que consideran que si somos evangélicos o somos protestantes o somos de las iglesias históricas, no necesariamente tenemos que usar el cuello clerical, sino que la corbata, que es el atuendo que generalmente se usa en América Central, América Latina a veces. Ahora, yo creo que es importante poder conocer estos datos históricos porque pues el cuello clerical es una prenda de la vestimenta clerical cristiana y consiste en un cuello plegable que se coloca en el cleriman, o sea, en la camisa clerical, y el cuello se cierra en la parte trasera. Generalmente en el cuello romano que da toda la vuelta, se cierra en la parte trasera y presenta enfrente eh, lo que vemos, ¿verdad? En la parte blanca, que es sin fisuras y casi siempre es blanco. Fue originalmente hecho de algodón o de lino, pero ahora por lo general se usa un cuello clerical de plástico. Eh, pues no sé exactamente cómo era en sus inicios.
me imagino que era un poco más suave, más blando, pero hoy día se vuelve más práctico el plástico porque entra perfectamente en las ranuras que tiene la camisa clerical. Muchas iglesias católicas lo usan, muchos sacerdotes católicos lo usan y generalmente usan el collarino, que es un cuello totalmente redondo que cubre todo el cuello, valga la redundancia, eh, pero deja suelto todo el borde superior y uno puede ver alrededor de todo el cuello, incluso no solo la parte frontal, pero la parte trasera también. Pero decir que el cuello clerical, eh, de acuerdo al Centro de Investigaciones de la Iglesia de Inglaterra, en diciembre 6 de 1894, ese cuello, famoso cuello clerical, fue inventado por el reverendo Donald MacLeod. Él era un ministro presbiteriano. Todos sabemos que la iglesia presbiteriana es la iglesia calvinista, o sea, que viene de Juan Calvino, en esa relación, ¿verdad? Histórica. Y pues sabemos que es una iglesia protestante y fue en Escocia, en Glasgow, que se desarrollaba esto, o sea, nace este fabuloso invento que nace dentro del seno protestante, pero que no se quedó solamente ahí, ¿verdad? Allá por 1840, el clero anglicano desarrolló una forma de separación entre ellos y el mundo secular, es decir, que para que se diferenciara quiénes eran sacerdotes o quiénes eran clérigos y quiénes eran seculares, o sea, las personas laicas, entonces había que tener un símbolo externo que pudiese distinguir, hacer esa separación y que no necesariamente se confundiese. Esto había comenzado con el abrigo negro y con la corbata blanca, que fueron usados por algunas décadas. Todos hemos visto a Juan Wesley en algunos momentos con una especie de corbata, pero no es la corbata que hoy se usa, ¿verdad? Sino que es una especie de tela de diferentes escalas. Y pues allá por los años 1880, esto fue cambiado por el cuello clerical que fue usado constantemente por la mayoría del clero a finales del periodo. Es decir, que el clero que inventó el reverendo Donald MacLeod, ese cuello entonces fue el adoptado por los anglicanos también en la iglesia de Inglaterra. El reverendo Henry MacLeod señaló que el cuello no era otra cosa que un cuello de camisa que se oponía al vestido clerical común y cotidiano en conformidad con una moda que comenzó a finales del siglo XVI, porque cuando los laicos comenzaron a dejar sus cuellos, él también siguió la moda. En la tradición reformada, eh, que señala la predicación como tema central, los pastores a menudo se ponían las bandas de predicación o bandas de ginebra que sobresalían del cuello clerical. Estas son las bandas de las que estamos hablando, ¿verdad? Fue inventado en el seno de la iglesia presbiteriana y fue adoptado por otras denominaciones, como por ejemplo la iglesia anglicana, la iglesia metodista, las iglesias orientales ortodoxas, las iglesias bautistas, iglesias luteranas y también la iglesia católica. De hecho, en 1967, la iglesia católica adoptó el cuello blanco, eh, y después de que la sotana disminuyera su popularidad entre los sacerdotes, en el Concilio Vaticano II, pues este famoso cuellito, que ya era más corto, entonces comenzó a tomar un realce mayor dentro de los sacerdotes católicos. Eh, También quisiera no solamente hablar de ese elemento que nos hace sentir orgullosos de la tradición y de ese legado que tenemos y que no necesariamente ese cuello era algo que le pertenece a la Iglesia Católica, sino que nos pertenece a la mayor parte de iglesias cristianas históricas. También, como hablamos de gobierno y de estructura de la iglesia, esta fotografía que estamos acá es muy emblemática, perdón por las marcas de agua que tiene, pero es una fotografía con derechos de autor y pues hay que respetar esos derechos de autor y
y pues ahí los van a ver como marcas. Sin embargo, lo que quería reflejar en esta fotografía era este grupo de hombres. Fíjese qué curioso, porque cuando comenzó el movimiento metodista, aquí ustedes ven en toda la parte en la fotografía, en la parte inferior, o sea, que se puede decir que es el ala mayor de la iglesia, hay puros hombres y estos son los líderes que respondían al llamado que así les hacía Dios al servicio ministerial, pero también al que les hacía John Wesley. John Wesley está allí en la fotografía, en un lugar sugestivamente principal. Eh, no estoy seguro si esa es una fotografía o simboliza al Wesley también, eh, como, que es el que coordinaba este tipo de esfuerzos, pero es que también hay otras fotografías históricas allí. No conozco mucho el trasfondo de esta fotografía, pero esta fotografía sí nos sugiere las reuniones que existían al principio, esas conferencias donde los primeros líderes se reunían para poder planificar y para decidir el tipo de estructura y el tipo de trabajo que la iglesia iba a hacer, donde iba a ir. Este era el movimiento metodista. Recordémonos que el movimiento metodista en este momento era un movimiento de la iglesia anglicana, o sea, dentro de la iglesia anglicana, los metodistas eran sacerdotes anglicanos, eran personas anglicanas, y ahí en la parte superior vemos que hay algunas mujeres también, porque no hay que negar que el ministerio de las mujeres siempre fue reconocido en el metodismo por John Wesley y por otros actores metodistas del metodismo primitivo, aunque no como se debió y no con el reconocimiento que se debió hacer, pero aparecen inmersas, así mismo como no pudieron ser borradas de su participación y el impacto que causaron en la Biblia misma. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos mujeres que representan ese tipo de esfuerzo, ese trabajo, esa entrega, esa dedicación y ese llamado al ministerio que las mujeres también han tenido. Sin embargo, recordémonos que todos estos contextos han sido de trasfondos machistas y pues la participación de la mujer ha tratado de invisibilizarse. Aunque hemos avanzado mucho en materia de inclusividad, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Ahora, esto, lo que estamos representando aquí, es uno de los tres elementos que el gobierno de la iglesia tiene. La conferencia, como veíamos, el lugar donde pastores y laicos se hacen presentes y se reúnen para decidir sobre los asuntos de la iglesia. No solamente en la iglesia metodista, sino que en todas las iglesias hay este tipo de actividades donde se reúnen para ponerse de acuerdo. En el metodismo esto se llama conferencia santa, Holy Conferencing, que es algo así como conferenciar santo, o sea, es una reunión, pero no cualquier reunión. Es una reunión donde los hijos e hijas de Dios se congregan para dialogar, para decidir, para estar en esa comunicación con Dios y para que junto, ante la presencia de Dios, se pueda decir cuál es el rumbo que la iglesia va a llevar. Recuérdense que la iglesia del Señor representa a Cristo mismo y pues somos las manos y los pies de Cristo mismo y el Señor usa a su iglesia para llevar señales de reconciliación, señales de restauración, pero también señales de su reino, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que no porque la tierra que tenemos no sirve o porque el cielo que hay no sirve, sino que va a contener ciertos elementos eh, como tal y pues esta parte o este momento de conferenciar se convierte en uno de los elementos más trascendentales de la iglesia metodista, donde todos estamos juntos, donde no hay ninguno más importante que otro, sino que el único importante aquí es nuestro Dios. Ahora, este proceso ha evolucionado
Y aquí tenemos una fotografía actual donde tenemos una conferencia. No estoy seguro si esta es la conferencia general de la Iglesia Metodista Unida o es una conferencia, valga la redundancia, de una conferencia de los Estados Unidos, ya que cada estado tiene una o varias conferencias y que tienen su conferencia anual, y esta fotografía probablemente pertenece a una conferencia anual o a la conferencia general que se celebra cada 4 años. Pero lo importante que queremos destacar acá es que si ustedes comparan la fotografía de los inicios del movimiento llamado metodista y esta fotografía más reciente con el presidente del Colegio de Obispos anterior a la que está hoy, eh, vemos cómo hay hombres, hay mujeres y allí también hay clérigos, o sea, pastores, pastoras, hay laicos, líderes entregados al servicio de Dios, donde todos tenemos un puesto y tenemos una misión. La conferencia general pues nos reúne a todos, nos convoca a todos para deliberar y para poder decidir el rumbo que llevará nuestra iglesia durante los próximos 4 años, donde el Espíritu Santo es convocado, donde el Espíritu de Dios es presente y donde el Espíritu nos guía y nos ilumina para seguir trabajando juntos y juntas en la misión. Además de la conferencia general, pues como veíamos la semana pasada o en la clase anterior, tenemos otros elementos como lo es el concilio judicial. En este caso estamos tomando como base o ejemplo la Iglesia Metodista Unida porque hay bastantes insumos del cual nos podemos apoyar, pero ya hablamos de la Conferencia General, que es uno de los cuerpos gubernamentales de la Iglesia, y ahora estamos hablando del Concilio Judicial de la Iglesia Metodista Unida, que es el que ve todos aquellos elementos, todos aquellos detalles que tienen que ver con la disciplina de la Iglesia. Pero cuando hablo de disciplina no estoy hablando de algo que culturalmente sucede en nuestros países, ¿verdad? En nuestros contextos ocurre que cuando un hermano hace algo, una hermana hace algo que los líderes consideran que no es apropiado para un cristiano, le ponen un castigo que le va a durar 1 mes, le va a durar 2 meses o 3 meses sin privilegios. Y a eso le llaman disciplina, pero en realidad no es eso a lo que la iglesia metodista le llama disciplina. La iglesia metodista le llama disciplina al libro que contiene todos los reglamentos, que contiene los estatutos, que contiene los artículos de religión, que contiene todos estos elementos que nos definen y nos construyen como denominación y que dicen quiénes somos como cristianos en este mundo y cuál es nuestra misión como parte de la Iglesia Universal de Cristo para la transformación de la realidad, donde hacemos ministerio, donde servimos, donde ministramos la vida de las personas. El Concilio Judicial, pues es otro de los organismos, de los cuerpos que tiene la Iglesia, y el tercero, como veníamos viendo anteriormente, es el Concilio de Obispos. Y aquí tenemos a los obispos y obispas de las diferentes conferencias de la Iglesia Metodista Unida. Nuevamente, la Iglesia Metodista Unida está formada por iglesias, no solamente en los Estados Unidos, sino que también fuera de los Estados Unidos. En nuestro caso, en América Latina existe la Misión Metodista Unida en Honduras, que está afiliada o asociada o es parte de la Iglesia Metodista Unida. Y la Iglesia Metodista Unida también tiene otras iglesias en África, en Asia, y pues en los Estados Unidos, en Honduras y en otros lugares en el mundo. Hay una serie de iglesias autónomas y estas iglesias autónomas, por decir algo, las de América Latina, pues tienen su propio cuerpo organizativo y a la mayor parte, aunque estuvieron vinculadas con la Iglesia Metodista Episcopal, que después se convirtió en la Iglesia Metodista Unida, con esa unión de los hermanos unidos en Cristo y la Iglesia Metodista Unida Episcopal, pues varias de las iglesias en América Latina estuvieron vinculadas en el pasado, pero hubo un proceso de autonomía. Al declarar esa autonomía,
eh, decidieron ser denominaciones autónomas. Hay una palabra que se ha utilizado que es muy cuestionada porque se dice que son iglesias independientes por tener un gobierno y una estructura propia, un obispo propio que no es enviado por la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos. Pero ha habido una discusión muy grande en este proceso porque la palabra independencia se entiende como que no te necesito, como que yo trabajo solo y tú por allá, yo por aquí, cuando como cristianos no podemos trabajar de manera separada, no podemos separarnos. Los cristianos nos unimos, los cristianos nos abrazamos, los cristianos morimos juntos. Así que la palabra independencia o independiente no es la más conveniente, por eso se habla de autonomía. La autonomía nos permite ser nosotros mismos, pero también tener cierta conexionalidad, una conexión que nos permite seguir siendo cuerpo de Cristo, aunque seamos diferentes, aunque seamos diversos y aunque nuestra estructura, nuestro sistema de gobierno sea distinto o tenga otras líneas. Así que esos son los tres cuerpos administrativos, esos tres cuerpos eclesiales con los que cuenta la denominación Metodista Unida y pues que está presente también en nuestras iglesias en América Latina. En el caso de El Salvador, como expliqué la vez pasada y mostraba también los reglamentos, los estatutos, la disciplina que tenemos, tiene también estos tres elementos y estos tres cuerpos a través de la conferencia general, o sea, la conferencia anual, el obispo, y también tenemos la realidad de que tenemos no tenemos un concilio de obispo nosotros, tenemos un concilio, pero que tenemos la disciplina, el obispo y también la conferencia general. Los tres elementos, los tres cuerpos están presentes en la Iglesia de El Salvador. Hay un concilio de obispos en CIEMAL, que es el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe, pero este concilio de obispos es independiente del concilio de obispos de la Iglesia Metodista Unida, o autónomo, mejor dicho, porque también se trabaja en relación el uno del otro. Otro elemento que hay que destacar, estamos hablando venimos desarrollando esto desde arriba hacia abajo, desde arriba hacia las bases. ¿Por qué lo hacemos así? Porque sabemos que Dios está hasta arriba de nosotros, si hablamos de jerarquía, porque Él es nuestra máxima autoridad, es nuestro Rey de Reyes, Él es nuestro Señor de Señores, Él es el que nos manda, Él es el obispo de obispos, arzobispo de arzobispos, Él es el Dios del Papa, es el Dios de todo líder religioso y de todo líder cristiano. Así que, pero bajo su divinidad y bajo su liderazgo, bueno, su autoridad, vamos a decir, está entonces la conferencia general, que es la máxima autoridad ya eclesial, y pues entonces se viene desglosando cada uno en su lugar. Después de la conferencia general, ya en el caso de El Salvador, pues están los obispos o el obispo. En el caso de Honduras hay un obispo también que sobrevé la iglesia en Honduras. En el caso de Nicaragua hay un presidente, pero la iglesia está en el proceso de transición de pasar de un sistema presidencial a un sistema episcopal. En el caso de la iglesia en Costa Rica tiene obispo, la iglesia en Panamá tiene obispo, la iglesia en Colombia tiene obispo y así sucesivamente. Bueno, en Brasil hay creo que 12 obispos, en México hay 6 obispos, en Puerto Rico hay un obispo y así sucesivamente. Cada iglesia o cada conferencia tiene un obispo residente que es el que dirige y el que preside la conferencia en todos los ámbitos de la vida religiosa. El obispo, pues, es una persona que ha sido consagrada mediante un acto, un servicio especial, donde se busca traer esa continuidad, esa consecución, esa continuidad apostólica. Es muy interesante porque yo he visto que varios de las personas que se ordenan presbíteros, pues
Se dice el reverendo fulano de tal fue ordenado por el reverendo tal, y el reverendo tal ordenó al otro y el otro al otro, y así llegamos hasta Juan Wesley. Y hay ciertos documentos históricos que nos muestran desde dónde John Wesley fue ordenado en la iglesia británica, en la iglesia de Inglaterra, en la iglesia anglicana, y quiénes fueron los que ordenaron a John Wesley, y así nos vamos hasta la iglesia católica, y así nos vamos hasta Pedro, y así nos vamos hasta Jesucristo. Entonces, es bastante interesante ver esa conexión que existe y esa consecución apostólica que se va compartiendo en el proceso de ordenación, pero la consagración es un elemento bastante interesante en diferentes iglesias porque la ordenación es de por vida, pero la consagración para un obispo o una obispa es diferente en cada país. Hay países donde se hace de por vida. En el caso de Brasil, en el caso de Estados Unidos, la consagración episcopal es de por vida. Quien fue consagrado obispo es obispo hasta la muerte. Eh, Aunque no van a ser obispos en funciones, pero algunos son considerados obispos eméritos, o sencillamente llevan el título obispo, y por eso es que al obispo que está en funciones le llaman obispo residente, que significa obispo en funciones, o es el obispo que preside en ese momento la conferencia. Bajo las directrices del obispo, entonces se encuentran los superintendentes, que forman los gabinetes de cada una de las conferencias. Los superintendentes generalmente están a cargo de un distrito. Un distrito tiene muchas iglesias, varias iglesias bajo su liderazgo, y pues en el caso de las diferentes iglesias también estos procesos son distintos. En el caso de los Estados Unidos es el obispo el que nombra a los superintendentes y el que les da el appointment, ese nombramiento que es para coordinar, administrar, supervisar y servir a las iglesias de su distrito. Una conferencia puede tener 2, 3, 4, 5 distritos dependiendo del tamaño que tenga. En la fotografía que estamos viendo, pues son personas que conocemos. El obispo Carter está consagrando o está enviando, está imponiendo manos sobre un superintendente. Y pues aquí tenemos a algunos amigos, como es la reverenda Fabiola Grandón, que es superintendente allá en los Estados Unidos, el reverendo Ismael Ruiz Millán, que también es una persona muy querida por nosotros, que ahora es superintendente también allá en Carolina del Norte. Y pues, como vemos, en las fotografías tenemos a una obispa mujer. En la parte de la fotografía inferior tenemos a una mujer que está imponiendo manos sobre otra mujer también, cuando le da el nombramiento de superintendenta. Entonces, la participación de los hombres y las mujeres en el metodismo es algo de la vida cotidiana, es algo que se hace siempre, o por lo menos se trata de hacer siempre. También la orden de presbíteros es una orden, como lo explicaba antes, cuando alguien se consagra, alguien se ordena, cuando alguien es ordenado presbítero, es una orden de por vida. O sea, quien fue ordenado para, efectivamente, para ordenar la iglesia, la vida, la misión de la iglesia a la cual ha sido asignado o designado. En este caso, tiene una fotografía ahí de su servidor y la reverenda Marta Landaverde, que fueron dos de los presbíteros ordenados en los últimos años en la historia más reciente de la iglesia, específicamente en el año 2012. Pues esa es la fotografía de cuando fuimos ordenados por el obispo Michael Watson, que en ese momento era el obispo de la Conferencia del Norte de Georgia. Y en la fotografía de la derecha, del centro, perdón, estamos participando
Su servidor está al centro, en la parte de atrás, junto al obispo Mamani, que era el obispo de Bolivia, y el obispo Donías Pereira, que a su vez fue el que me consagró obispo aquí en El Salvador. Pero ahí estamos participando de una ordenación de nuevos presbíteros para la vida y misión de la Iglesia Metodista en el Perú. Una de las cosas que se les imponen a los presbíteros es la estola, que representa el yugo del ministerio del servicio en la obra de Cristo. Hermanos y hermanas, como ustedes verán, esta estola también es la que se puede usar por los presbíteros que han sido ordenados. El cuello clerical puede ser utilizado por pastores, incluso por seminaristas, porque el seminarista también sabe que está en el seminario porque ha sido llamado para servir en la iglesia del Señor. Así que, pues ahí tenemos esos otros detalles que les aportamos como información de lo que significa el trabajo y especialmente la ordenación de los presbíteros. Ya vimos Jesucristo, la conferencia general. Bueno, en la conferencia general está inmerso el obispo, la conferencia, el concilio judicial, pero después tenemos al obispo, después del obispo tenemos a los superintendentes, después de los superintendentes tenemos a los presbíteros, y después de los presbíteros entonces tenemos, bueno, aquí tenemos de hecho una fotografía ya en una ordenación más reciente de presbíteros. Esto fue en el 24 de mayo del año 2019, donde se ordenó también al reverendo José Domingo Morán, al reverendo Ángel Aquino, al reverendo Armando Castillo, y pues ahí está la reverenda Marta Landaverde al centro, y a un costado pues su servidor, que fue el obispo que los ordenó. Fue un evento muy bonito, un evento donde también fui consagrado obispo, y pues por la gracia de Dios aquí compartimos la fotografía con ustedes. Ahí también vemos algunos elementos como parte del ritual en la consagración, la imposición de la estola, y pues ahí compartimos con ustedes esas fotografías. También está la orden de diáconos, vimos, ¿verdad? Obispo, superintendente, presbíteros, y después de presbíteros están los diáconos. Los diáconos también es una orden ministerial de personas que son llamados al servicio de la iglesia. Estas son personas que tienen la vocación de servicio ministerial, que se involucran al llamado de Dios, que participan y que quieren dedicar su vida al servicio de Dios y de la iglesia, de la comunidad, pero que no quieren asumir el rol pastoral, sino que quieren asumir roles de servicio, roles de justicia social, roles de ministerios de compasión, roles de ministerios de todo tipo, porque la iglesia presenta la oportunidad de servir de diferentes maneras, en diferentes contextos, en diferentes momentos. Ahora, una característica diferente que vamos a ver a la hora de la ordenación de los diáconos es que el atuendo que se le coloca a ellos es un atuendo un tantito diferente. No es como la estola, que cae a los dos lados, sino que va como atravesado en el pecho, ¿verdad? Ese es el de los diáconos. Así cuando ustedes vean este atuendo atravesado en el pecho, saben que es de los diáconos. Una diferencia también cuando hablamos de diáconos, no es como los diáconos que se conocen en nuestros contextos centroamericanos y hasta latinoamericanos, donde el diácono es una persona que es electa de entre la congregación para que constituya como los ancianos de la iglesia, y que son como la directiva, una especie de junta directiva, una especie de grupo, como un concilio que coordina, supervisa, dirige el trabajo de la iglesia local, sino que
este es un proceso dentro del metodismo más complejo, o sea, complejo no porque sea tan difícil o casi imposible, sino que complejo porque para los metodistas es importante la preparación, la formación. Para los metodistas, pues para ser diáconos hay que pasar por los mismos procesos, por el mismo procedimiento que pasan aquellos que son ordenados presbíteros. O sea, para aquellos que son pastores ordenados, también por ese mismo proceso es que pasan los candidatos a ser ordenados diáconos. Estos diáconos, pues es una orden también de por vida. Y son para el servicio, para el ministerio de servicio de la comunidad y de la iglesia. Eh, ¿Cuáles son las diferencias que existen también en las iglesias locales cuando hablamos de los pastores? Los pastores locales son personas que no necesariamente han sido ordenados presbíteros, pero que han sido licenciados, o sea, se les ha dado una licencia para que puedan ejercer el ministerio pastoral. Dijimos que los presbíteros son aquellas personas que han sido ordenados para la vida y la misión de la iglesia, para ordenar la vida de la iglesia, para supervisar la iglesia, para acompañar la iglesia, para apoyar espiritualmente también la iglesia, pero este es una orden de por vida, o sea, el presbítero es presbítero para toda la vida. En el caso del pastor local, el pastor local va a desarrollar el ministerio, va a hacer su trabajo mientras se le dé licencia. En el sistema metodista así funciona y pues hay diferentes categorías, los presbíteros, después están los pastores locales, hay incluso pastor local, hay pastor local de un cuarto de tiempo, o sea que no dedican todo su tiempo al ministerio pastoral, pastor local de medio tiempo, pastor local de tres cuartos de tiempo, pastor local a tiempo completo. Eh, otra diferencia también que hay en cuanto a los pastores locales es que ellos, si han recibido la licencia para ser pastores de la iglesia local, también han recibido la licencia para poder administrar los sacramentos, el sacramento de la comunión, el sacramento del bautismo, pero dentro de su congregación. O sea que ellos no pueden ir a cualquier lugar a servir la comunión, a consagrar la comunión, ni tampoco pueden ir a cualquier lugar a bautizar a cualquier persona, sino que tiene que ser en el seno de su congregación. No es completamente limitante a que no pueden hacerlo. Cuando habla dentro de su congregación, no significa de que solo dentro de las cuatro paredes, ¿verdad? Sino que estamos hablando de su congregación, quiere decir de que si su iglesia local, los hermanos de su iglesia local deciden ir a, digamos, a la playa a hacer bautizos, al mar a hacer bautizos, a un río a hacer bautizos, pero va toda la congregación y ese es el grupo de fieles los que van, o sea, en el seno de la iglesia local donde se realiza eso, no hay ningún problema, pero no puede ir un pastor local a hacer bautizos a otra iglesia, a otro país, a otro lugar, porque no ha recibido licencia para eso. Eso en cuanto al orden de la iglesia, a la estructura de la iglesia metodista, el pastor local tiene sus limitantes. En cambio, el presbítero puede bautizar, puede servir la comunión, puede hacerlo en cualquier lugar, con cualquier persona, con cualquier congregación, con cualquier denominación, en cualquier momento, a la hora que quiera. Porque ha pasado por todo ese proceso, tiene los conocimientos y también ha recibido esa unción, la orden y también el llamado. También recordar que una persona que ha sido consagrada presbítero es una persona que ya pasó por un proceso de selección, sí, bastante complejo, donde se ve su idoneidad en el cargo, se ve la vocación al ministerio pastoral. Es que tal vez alguien quiere ser un pastor, pero en realidad no tiene el llamado o no tiene la vocación para ser pastor, es que quiere, pero la gente no lo reconoce como pastor, la gente no lo quiere como pastor, la gente no da testimonio
da los frutos de ser un pastor o ser una pastora. También pasa por un proceso de estudios seculares y por un proceso también de estudios teológicos. Pasa por un proceso de examinación teológica en el cual participan teólogos y académicos teológicos para este proceso de examinación. Algunas escuelas de teología también contribuyen en este proceso a veces. La Junta General de Educación Superior y Ministerio de la Iglesia Metodista Unida ha acompañado estos procesos. La Junta General de Ministerios Globales, ya que es una agencia global de misiones alrededor del mundo, pues también ha acompañado este proceso. La Escuela de Divinidad de la Universidad de Duke en Carolina del Norte ha acompañado este proceso en el caso de El Salvador. Los candidatos al presbiterio han pasado por un proceso de examinación, análisis y verificación eh, psicológica, que es para verificar si no hay patologías complicadas en el individuo, en la persona, y que ya después que ha sido consagrado presbítero nos dimos cuenta que el hermanito, la hermanita era pedófilo, que el hermanito, la hermanita era violador, el hermanito, la hermanita tenía problemas de carácter, tenía problemas para manejar sus impulsos, para manejar sus emociones. Entonces, para evitar esos problemas que después se convierten en una verdadera dificultad, entonces se hacen todos estos procesos. Así que yo quiero decir que no necesariamente es un proceso que limita a otros a no hacerlo, sino que es un proceso que le permite que a los que avanzan, a los que culminan, a los que alcanzan y a los que luchan, entonces se sabe que son personas, son siervos probados y siervos aprobados. Son personas que han pasado por ese fuego que los ha forjado, que los ha formado y que les permite estar entonces ahora en el lugar donde están para servir a la iglesia, para servir a la comunidad y para servir a la estructura también, para construir las señales del reino de Dios y para proyectar y proclamar las buenas nuevas de justicia y salvación. Así que ese mismo proceso lo pasan también los diáconos. Eh, Cosa que cuando se envía a un pastor local, pues es una persona que sí predica, que sí es llamado por Dios, que sí eh, tiene quizá vocación y tiene todo para ser un pastor, pero que todavía no ha pasado por ese proceso. Entonces, una vez pasan por ese proceso y aprueban todos los requerimientos que se piden, entonces se procede a la ordenación, que es de por vida, como lo dije antes, ¿verdad? O sea, estos elementos hay que conocerlos y hay que entenderlos. Usualmente puede ser una ordenación de un presbítero eh, hacia una persona, pero en la tradición metodista se hace varios presbíteros sobre un candidato o un obispo junto con otros presbíteros con los candidatos, o solamente el obispo con los candidatos, pero lo que sí es que tiene que ser una persona que definitivamente haya sido ordenada antes. Si alguien no ha sido ordenado, no puede ordenar a otro. Y eso lo vemos cuando Jesús llamó a los 12, ¿verdad? Los llamó y él los ordenó y los envió. Después llamaban y los enviaban de dos en dos, por quienes oraban, los consagraban y los ordenaban. Decía, usted ahora dejará de ser un pescador y se convertirá en un pescador de personas. Esa sería la versión actualizada, ¿verdad? No solamente de hombres, sino que de personas, de hombres y mujeres, de individuos, de grupos, de personas. Así que son separados, ordenados para desarrollar ese ministerio de servicio y ese ministerio donde construimos el reino de Dios acá en la tierra. Otro detalle es que en el caso de los diáconos existe una orden. Hay una orden de presbíteros. Estos presbíteros pueden hacer ministerio en todo el mundo y también
los diáconos pueden hacer ministerio en todo el mundo. Los diáconos pueden fungir también como pastores temporales en algunas congregaciones donde no hay un pastor en ese momento y se requiere de que un diácono vaya y cubra y cumpla con con las funciones pastorales en un tiempo determinado, ya que se hace necesario porque no hay otra persona que lo haga. Así que, pues, todos estos elementos y estos detalles son necesarios que los podamos comprender, conocer, analizar. Además de los pastores locales, hay otras iglesias que tienen otras categorías, que no solamente son pastores locales, sino que algunos les llaman obreros, o le llaman pastores a prueba. Otros le llaman, bueno, tiene diferentes nombres, pero depende del país, depende del contexto. Por ejemplo, en Guatemala, en la Iglesia Evangélica Metodista Nacional Primitiva de Guatemala, ahí tienen obreros, es un hermano o hermana que mandan a una iglesia, a veces a levantar una iglesia de la nada, o sea, empezar un trabajo, a veces a cubrir a una iglesia local. Después, estos pastores, estos se convierten en los pastores de la iglesia y después de ser pastores de la iglesia, entonces se convierten en pastores nacionales. Cuando alguien es un pastor nacional, quiere decir de que ya él ha sido ordenado. En lo que en otras iglesias se llama presbítero, en la iglesia de Guatemala se llama pastor nacional. Y es que hay una organización dentro de la iglesia que se llama Cultura Ministerial, que acompaña en el proceso a estos pastores locales para que puedan ser ordenados y se conviertan en pastores nacionales, que es el equivalente a presbítero o a elders. En la iglesia metodista también en inglés se le llama elders, o sea, elders, ancianos, a los pastores ordenados, a los presbíteros, así se le llama también. Así como usted escucha elders, no solamente lo asocie a los elders de la iglesia mormona, que son los misioneros, sino que elders es una persona que ha sido, o varias personas que han sido ordenadas presbíteros dentro de la iglesia metodista. Así que cuando le preguntan, mire, ¿y eres elder? Significa de que le está diciendo, él es un presbítero, o le están preguntando, él es un pastor ordenado. Es el equivalente, ¿verdad? Así que todos estos términos es bueno manejarlos para saber de qué se está hablando. Y bueno, nuevamente, las funciones pastorales, todos sabemos y conocemos que estas son formalismos que la iglesia y la estructura ha desarrollado, pero que para responder al llamado de Dios, no necesitaríamos de toda esta estructura, porque el llamado de Dios, cuando sentimos en nuestro corazón el llamado de Dios, tenemos que acudir y tenemos que responder. Sin embargo, este proceso es un proceso que existe para ordenar la vida de la iglesia. Si no, cualquiera puede venir y decir, yo soy pastor, tengo 5 esposas y soy pastor. Yo puedo venir y decir, fíjense que yo los fines de semana soy pastor, pero de lunes a viernes yo distribuyo drogas. O puede tener diferentes problemas, cualquiera podría ser. Pero no, o sea, estos procesos son importantes, son necesarios para que la iglesia sea una iglesia que se nutra, pero que también dé señales de arrepentimiento y muestras de por qué somos iglesia, para que el mundo crea y para que el mundo vea que es Dios quien nos ha enviado a ministrar, a servir, a proclamar las buenas nuevas de justicia y salvación. Así que hermanos y hermanas, pues hay tantas cosas de qué hablar. Este es parte de nuestro proceso de capacitación, de formación, y pues nos quedamos hasta acá con esta parte y pues esperen el próximo video para la próxima clase y que el Señor me los bendiga y me los guarde siempre. Nos vemos en un momento. Hasta luego.